Buenas noches. Hola, buenas noches. Espero Buenas. que estén bien y que puedan disfrutar de esta noche, de poder, así como el Señor ha hablado a mi vida, poder también que el Señor pueda hablar a sus vidas. Estaban muy buenas ahí las preguntas, yo me acuerdo de todas. Así que bueno, nada, gracias también por recordarlos. Bueno, vamos a abrir ahí la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1. Hoy nos toca a mí me tengo el privilegio de poder dar el capítulo 1 de Tito, donde Pablo le escribe a Tito y Tito tiene que hacer diferentes cosas, ¿no? Diferentes formas. Este capítulo en este capítulo habla de cómo Tito tiene que formar ancianos, tiene que formar pastores. Pero para empezar, vamos a leer Tito, todo el capítulo, y después vamos a orar y vamos a comenzar. Entonces, ahí yo voy leyendo y ustedes me van siguiendo en la lectura. Dice capítulo 1 del libro de Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acosados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10. Porque hay, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oramos. Padre, gracias por este grandioso día que usted nos ha dado. Gracias porque nos ha cuidado de diferentes actividades, cosas, trabajos, Señor, que hemos realizado. Gracias, Padre, también porque podemos tener el privilegio de poder estar acá, un grupo de tus hijos, Señor, eh, para aprender, para poder, Señor, también ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Padre. Que así, Señor, como decía, que has hablado a mi vida, puedas hablar a la vida de mis hermanos
y que seas tú, Señor, acompañándonos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí capítulo 1, versículo 1 al 4. En mi Biblia dice algo chévere, algo bueno. Dice saludos iniciales, ¿no? Y acá empieza a ver Pablo, le empieza a contar, dice versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. Y algo que veo o que empecé a ver cuando Pablo empieza a dar su discurso, a dar sus saludos iniciales, algo que me impactó del versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A ver, Pablo aquí empieza a darnos ese saludo, pero a darnos una esperanza de qué? De vida eterna, ¿no? Y como creyentes, siempre decimos, qué lindo poder ir a esa vida eterna, ¿no? Qué lindo poder, o cómo sería la vida eterna, ¿no? Pero escuchando algunos comentarios, algunas prédicas, como para que me ayudara a cómo enfatizar este capítulo, un comentarista decía, la vida eterna de cada uno de nosotros, cuando empieza Pablo a dar sus saludos y empieza por la vida eterna, es que nosotros estamos viviendo una vida eterna en el sentido de decir, hemos conocido a Cristo, lo conocemos como Señor y Salvador, y estamos viviendo ¿para qué? Para ir al cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino está en los cielos. Pero cada cosa que Pablo va citando, como dice, en la esperanza, en la esperanza de la vida eterna, es que nos está dando ese apoyo, esa vida eterna, esa esperanza de darnos vida eterna en lo que queremos hacer. Después, más adelante, cuando Tito empieza a hacer las cosas, dice ahí dos palabras que me impactaron, gracia y paz. Como que Pablo le está diciendo, bueno, vas a ir al lugar a Creta, pero vas a tener en tu vida gracia y paz. Ahora, gracia para mí es una palabra que yo creo que todos lo conocemos. Gracia es regalo inmerecible. Y paz es algo que, ¿viste el versículo cuando dice que la paz es eso que sobrepasa todo entendimiento? Que vos decís, tengo paz en esto, pero no sabes cómo explicarlo. Bueno, eso es paz, ¿no? Dice del versículo 1 al versículo 4, dice todos los saludos o iniciales que Pablo le quería dar a Tito, de cómo lo iba a acompañar, de cómo Dios iba a hacer la obra en él. Pero ahora vamos a pasar al versículo 5. Y en el versículo 5 dice, tengo otra versión también para que podamos entenderlo, dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. A ver, Pablo aquí le está diciendo a Tito, mira, yo te dejé en Creta para que tú establecieras ancianos, para que terminaras nuestro trabajo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque veíamos en la introducción de Tito que Tito era ese compañero fiel de Pablo. O sea, ellos habían empezado un trabajo desde hace mucho tiempo y Pablo le está diciendo, mira, te estoy llevando, quiero que estés en Creta, ¿para qué? Para terminar ese trabajo que un día los dos comenzamos. Es lo que normalmente esta traducción te lo indica, te lo indica un poco más, como para que uno lo entienda un poco más. Y me gusta porque le dice, a ver, este trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad. O sea, Tito tenía que nombrar ancianos en cada ciudad de Creta, en cada ciudad de esa isla, ¿no? Y pensemos en algo.
esa isla, Creta, ¿qué era? ¿Qué tenía Creta? Tenía muchos puertos, tenía muchas entradas y muchas salidas. ¿Y qué quería Pablo aquí? Que formar ancianos y que esos ancianos pudieran formar personas, pudieran formar líderes. ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera. Ahora, me hacía una pregunta en este tema, ¿no? Este versículo 5. No sé cómo es la iglesia, no sé en qué ministerio estás, no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida o hacia dónde Dios te quiere llevar. Pero te hago una pregunta. Hoy en día, cada uno, su nombre, por ejemplo, Santi. ¿Santi está haciendo lo que Dios le manda a hacer? ¿O Santi está haciendo lo que Santi quiere hacer? Porque una cosa es lo que Dios nos manda a hacer. Aquí Pablo le está mandando a hacer a Tito algo. Algo por lo que Pablo estaba dispuesto y confiaba en Dios de que Tito lo iba a hacer. Ahora, tú en tu vida, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas o lo estás haciendo a tu manera? Porque las personas de acá lo hacían a su manera. Creta, bien decían las preguntas, ¿por qué, por qué, por qué se conocía Creta? Porque la gente era mentirosa y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Uno dice, ah, bueno, el Señor me está mandando a esto. Mentira, vos te estás mandando a eso y pones al Señor ahí. Y la verdad que no es así. Pero aquí Pablo lo está mandando a que ponga y forme nuevos ancianos. Seguimos. El versículo 6, te lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice, el anciano debe llevar una vida intachable. A ver, esta palabra intachable es, no sé si alguien me puede eh, responder o alguien me puede decir, para ustedes, ¿qué es intachable? No les dé miedo. ¿Qué piensan? Para ustedes, ¿qué es intachable? ¿Por qué piensan que Pablo le está diciendo el anciano debe llevar una vida intachable? Una vida que nadie pueda decir que está haciendo algo malo. Bien, sí. Otro más, dame más. No, que lo que dice, eso hace y no se contradice, digamos. Está bien. Ahí alguien dijo ser íntegro. También. Va ahí. ¿Alguien más? Sí, Que no sea lo mismo. no hay de dónde agarrarlo. Viste que hay Exacto. personas que hay detalles que, aunque no quieran, los puedes agarrar de ahí, pero no hay por Es dónde agarrar. claro. Que Bueno, exacto. O sea, Tito aquí empieza que los ancianos que tienen que ser o sea, tienen que ser íntegros, tienen que ser una persona con santidad puro, tiene que ser una persona que realmente viva la palabra de Dios, que realmente, como decía Hilda, que no tenga dónde agarrar. Y eso era lo que Tito quería. ¿Por qué? Porque Creta realmente era una ciudad, nada que ver. O sea, eran mentirosos, hacían lo que ellos querían, decían ser algo, pero no lo eran. Y Tito quiere llevar nuevos ancianos a esta isla. ¿Para qué? Para que el evangelio se expandiera. Dice el versículo, seguimos en el versículo 6. Dice, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. A ver, yo aquí en este versículo, cuando dice tiene que ser de una esposa y todo, en este sentido, yo no soy casado, pero es algo en el que uno tiene que decir, bueno, qué increíble como Tito empieza a decir, bueno, este loco tiene que ser intachable, tiene que ser fiel a su mujer, que sus hijos no sean rebeldes, ¿no? Y pensaba en decir, bueno,
muchos de ustedes son casados, otros no. Pero yo te hago una pregunta a los casados. ¿Eres fiel a tu mujer? ¿Eres fiel a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo estás? ¿Cómo tus hijos realmente son, cómo te puedo decir? Se portan bien, digámoslo así, no son rebeldes, porque hoy en día la juventud, olvídate, es una cosa de locos, pero puedes decir que tus hijos eh, conocen al Señor, puedes decir que tus hijos son parte de la obra de Dios. Eh, a ver, esto no quiere decir que no sea, que no sea que así, o sea, que se tiene que ser al pie de la letra. Pero algo que me enseña a mí, Tito, yo siendo soltero, es que el día que me case, tengo que ser fiel a mi esposa. Y mis hijos tienen que conocer al Señor y desde pequeños los tengo que llevar al Señor. Y no sé cómo es tu vida o no sé cómo es que estés viendo este versículo, pero a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces queremos ser parte de la obra, pero ¿cómo estamos siendo parte en de la obra con nuestra familia? A ver, muchos somos líderes ahí. Vos sos padre y eres líder. Eres líder de una familia y tu esposa te va a acompañar. Pero ¿cómo estás siendo líder? Y esposas, ¿cómo estás siendo líder para tus hijos también? Porque el que sale es el hombre, es como a mí me enseñaron, ¿no? Y la esposa se queda criando a sus hijos. ¿Y cómo estás haciendo? ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos también, no? Bueno, seguimos. Versículo 7 dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Aquí otra vez vuelve la palabra intachable, o sea, tiene que vivir intachablemente. Y aquí Tito está diciendo a estos ancianos que tienen que vivir intachablemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo en el cual nos va a decir todas las verdades. Y aquí Tito quiere formar estos ancianos ¿para qué? Para que no se descarrilen como lo era la isla, ¿no? Y muchas veces tenemos eso también, nos descarrilamos como si no pasara nada, pero Dios nos ve. Y aquí Tito quiere hacer eso, que así Dios los vea, Él quiere formar personas intachables. Y no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, pero eres una persona intachable, eres parte de lo que Dios quiere para tu vida y para tu familia, o qué estás haciendo. Ahora, versículo 8 dice, perdón, perseguimos en el versículo 7, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Versículo 8. Y este versículo es el que más me gusta. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Ahora, ¿eres huésped en tu casa? Eh, ¿Eres de las personas que sirve a Dios movilizando personas, que sirve a Dios hospedando personas? ¿O eres de las personas que, bueno, solo vive una vida de domingo y listo, y ya está? Porque acá Tito nos está diciendo que debemos ser huéspedes debemos de ser huéspedes, hospedadores. Debemos amar lo que es bueno. Eh, También dice, debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Y acá también vamos a nosotros. Llevamos una vida de devoción. ¿Tienes tu hora silenciosa o tienes tu tiempo con Dios todos los días? ¿O es así, un día sí, un día no? ¿Y tienes esa disciplina para buscar esa devoción? ¿O qué es lo que te hace falta para buscar esa devoción? Porque a veces es disciplina,
A veces llegamos tan cansados que uno dice, ay, no, bueno, no quiero dormir hasta tarde y a mí me pasa. Acá en el ministerio andamos muy a full y a veces no querés hacer nada y lo que más me cuesta es la devoción, mi devocional, mi tiempo con el Señor. Y aquí Tito quiere eso, quiere llevarlos a qué, a que los ancianos puedan tener una devoción y una disciplina. Y qué interesante, ¿no? Porque eso es lo que pasa en nuestra vida hoy. Nuestros ancianos, nuestros pastores, nuestros líderes quieren que ¿qué? Que tengamos nuestra comunión con el Señor, que eso sea lo más fortalecido en nuestra vida. No que nuestra fortaleza es mi pensamiento, es ir los domingos a la iglesia. No, mi fortaleza tiene que ser mi devoción con Dios, mi tiempo con Dios cada mañana. Y esto es lo que Tito quería. ¿Por qué? Porque Creta era una ciudad difícil y tenía que establecer personas firmes en la palabra de Dios para qué, para poder alcanzar al mundo y poder llevar el evangelio. Ahora, ¿estás firme en tu fe? ¿Estás firme en tu devoción? ¿Eres disciplinado en lo que Dios quiere para tu vida y en lo que Dios te manda? ¿O qué estás haciendo? Eh, no somos, todos somos misioneros, porque todos tenemos ese privilegio de poder compartir el evangelio. Pero si no tenemos una comunión con el Señor, una disciplina de buscar su palabra, de abrirla libremente, es imposible poder levantarnos y tener firmeza. ¿Por qué muchas veces caemos? Porque no tenemos tiempo con la palabra de Dios, porque no tomamos el tiempo con la palabra de Dios. Y es allí donde la palabra de Dios nos enseña a que, ¿qué? A que debemos de, entre más estemos con ella, menos vamos a caer, menos vamos a pecar. Y es lo que Dios quiere. Bueno, seguimos. Dice, versículo 9, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Y qué interesante, ¿no? O sea, hablábamos de la devoción y la disciplina, y hablábamos de que somos misioneros y que compartimos el evangelio. Pero si no tenemos esa devoción y esa disciplina, ¿cómo vamos a compartir? El versículo 9 nos enseña y nos dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó, que Dios nos está enseñando. ¿Para qué? Dice, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza. O sea, leyendo la palabra de Dios, podemos mostrarle a la persona que no conoce de Cristo de que la palabra de Dios y de lo que está escrito es verdad. Y tenemos que ser fieles a eso. Pero aquí nos enseña que también, que como es la palabra de Dios, nosotros tenemos que vivirla. Y Tito quería eso, que no solo ser oidores de la palabra de Dios, como dice en Santiago, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Y Tito quiere hacer esto con estos ancianos. Quiere que sea huésped, quiere que sea eh, que esté bien con su esposa, que sus hijos no sean rebeldes, que no sean, como decían en el versículo, que no sean, perdón, que no sean iracundos, que no sean soberbios, que, que no tengan nada malo, sino que sean personas que amen lo bueno, sean personas hospedadoras, sean personas que tengan devoción y que tengan disciplina. Ahora, ¿tú tienes todo esto para poder ser parte de lo que Dios quiere en tu vida? ¿O qué te hace falta? Seguimos con el 10. El versículo 10 habla un poco, en mi título de la Biblia dice, delincuentes en la iglesia. Y esta palabra a mí me pasó algo mucho, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Delincuentes a la iglesia. Bueno, aquí habla un poco de lo que los cretenses creían, de lo que los cretenses pensaban y decían, bueno, yo soy creyente, pero no lo creían así.
Y aquí nos van a ver diferentes en los versículos, diferentes cosas por las cuales eh, los cretenses creían como se hacían a su manera, pero no a la manera de Dios. Versículo 10, te lo estoy leyendo en otra versión, dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. A ver, estos locos no eran peligrosos porque lo que hacían con cada familia, ¿para qué? Para que se alejaran, para para que no creyeran lo que realmente Tito quería que ellos creyeran. Y creo que te ha pasado y nos ha pasado a cada uno de nosotros que cuando queremos buscar por otro lado y no queremos buscar a Dios, es donde encontramos también personas que nos hacen alejarnos de Dios, que nos hacen alejarnos de la palabra de Dios. Y aquí estos cretenses eran así. O sea, ellos querían saber, tener su razón y formaban familias y tenían estas familias que no creían en la verdad de lo que la palabra de Dios decía, en la verdad de lo que Tito decía por medio de Dios. Y aquí va a empezar y vamos a ver algo. Yo le digo el sapo, digamos así, de Creta, pero es algo que uno dice que uno tiene esa persona, ¿no? En nuestra vida. Y acá se van a dar cuenta, dice, versículo 12, dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos. Todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y aquí estamos hablando de un personaje que se llama Epimenides. Epimenides, creo que lo pronuncié bien. Y esta persona era de las personas donde decía, me encanta como dice, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es una de las personas donde decía, o sea, estos locos son así y se comportan así porque no quieren llevar a la verdad. Y no sé si te ha pasado, eh, pero siempre hay una persona en la iglesia donde dice, ah, no, este loco dijo esta palabra que no está en la Biblia y que no se hace así. No sé si le ha pasado o hay personas así, pero esta persona quería llevar a los cretenses a darse cuenta que lo que estaban haciéndolo mal. Tito había llegado a Creta, ¿para qué? Para establecer ancianos y que esos ancianos les enseñaran a ellos. Y esta persona, eh, Epimeni- eh, Epimenides, era esas personas que quería que los cretenses, que su tribu, que su ciudad pudiera alcanzar personas para Cristo, pero de la buena forma, esa forma que Dios quiere que nosotros hagamos, conociendo la palabra de Dios, eh, orando por ellos, siendo parte de la obra. Eso era lo que él quería. Por eso los manda al frente. Dice, no, estos locos son así porque ellos no quieren la verdad. Y qué interesante es cómo este personaje en este solo versículo hace hace grandes cosas. Porque aquí este personaje, como te decía, quería hacer las cosas para que Tito las pudieras hacer un poco más fácil, para que a Tito lo entendieran. ¿Por qué? Porque estaba mandando al frente a sus amigos o a las personas para que las otras personas que estaban con Tito se dieran cuenta de que Tito llevaba la verdad. Y eso es lo que hizo él. Y qué interesante, porque muchas veces nos descarrilamos y una persona está ahí, ¿para qué? Para volverte a tu línea y decirte, por este lado no es, es por este. No creas en esto.
cree en esto, cree en lo que es la palabra de Dios. Y esta persona era así. Vamos terminando. Dice versículo 13. Es la verdad sí que reprenderlos con severidad para fortalecerlos en la fe. Eh, Dice 14, tiene que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Cuando dice, tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad, en la Reina Valera, versículo 14, dice, no atendiendo a fábulas las judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. A ver, estas personas pensaban, bueno, sí, yo creo en Dios y eso, pero seguían mitos, seguían fábulas, seguían cosas que le estaban diciendo personas que nada que ver. Es como hoy en día las religiones que hay, los musulmanes, eh, per- cosas que, religiones que nos están formando a personas en cosas que no son verdad, pero que la verdad no se ha hecho. ¿Por qué? Porque han creído en cosas. Algo que a mí me impactó y vi en mi cuarto año fue religiones mundiales. Y religiones mundiales me enseñó a ver de que hay muchas religiones en este mundo. Donde más hay religiones es en la India. Viste que en la India, no, que la vaca sagrada, no, que no se puede, no, que le tengo que rendir em, comida a una estatua y personas van cayendo en eso. Y Creta estaba cayendo en eso. Creta estaba cayendo ¿en qué? No sé si tenían estatuas, no sé la verdad, pero estaba cayendo en mitos y no estaba cayendo y no estaba creyendo en la verdad. Y acá este versículo nos está diciendo, bueno, ¿en qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo realmente en la palabra de Dios o estamos creyendo en lo que dicen las personas fuera de lo que Dios estableció? Terminando ahora sí, versículo 15 y 16. Y el versículo 15 y 16 nos está llevando a algo bueno y algo malo. Dice, todo es puro para los de, perdón, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tiene la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son des- destetables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Acá nos está hablando de algo increíble. Todo es puro para los de corazón puro, ¿no? Y dice, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Ahora, mi pregunta y la última pregunta que te hago. ¿Cómo está tu pureza? ¿Cómo está tu santidad? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a tu vida? Aquí estaba estableciendo tipo ancianos, sí, ancianos que pudieran llevar la verdad, que pudieran ser hacedores, que pudieran ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Y estaba formando personas con un corazón puro, no un corazón que nada que ver, impuro, un corazón que, como dice el versículo 16 que me encantó, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Qué increíble. Y muchas personas son así. Hasta en la misma iglesia hay personas que dicen que conocen a Dios, pero no lo viven. Ahora, ¿qué estás haciendo para poder conocer a esas personas y hablarles de la verdad, de lo que Dios quiere para tu vida? Ahora, ¿eres de bendición para tus hermanos? ¿En qué estás fallando en tu vida como creyente? ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿Hay personas en las que le rendimos cuentas o nos quedamos callados con nuestras luchas? Y lo que Tito quería hacer en este primer capítulo era dar ese panorama, era enseñar a ancianos, pero también ver y enseñarle a las personas de que no era por ese lado,
que estaban agarrando un mal camino. Que el buen camino era que establecer ancianos y que esos ancianos pudieran llevar a las personas a Cristo. Y eso es lo que el primer capítulo nos da. A mí me enseñó un montón el primer capítulo, porque tiene un montón de cosas. Me enseñó a que como hombre, como cabeza de hogar, tengo que ser pastor. Pastor de mi esposa, pastor de mis hijos, pastor. Que como creyente, debo también pastorear a las personas que tengo, digámoslo, hacia abajo. No sé en qué ministerio estás, pero sé que cada uno de ustedes es líder de algo. Líder en tu casa, líder en la escuela, líder con tus amigos, líder en el club bíblico. Cada uno de nosotros somos líderes. ¿Cómo estás viviendo ese liderazgo? ¿Estás invirtiendo en personas? Pablo quería hacerlo, Pablo quería que Tito invirtiera en personas. Y si Tito lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos invertir en personas? Siempre viviendo con un corazón, con verdad, pureza, integridad, intachable, y no como esas personas que no querían. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición. Yo sé que también hay muchas cosas por las cuales podemos seguir hablando, pero sé que el tiempo no me da y espero que haya sido de bendición, que Dios les haya realmente hablado a ustedes, así como habló a mí. Y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, por poder conocerlos, por poder exponer la palabra de Dios hacia ustedes. Y bueno, hermanos, espero que haya sido, como les dije, de bendición. Así que vamos a orar para poder terminar con este tiempo de la palabra de Dios y examinar, cerrar tus ojos, pensar qué es lo que el Señor te ha enseñado en este tiempo, qué es lo que este primer capítulo te enseña. Y vamos a dejar un minuto, 2 minutos para que pienses, para que ores y termino orando.